Si tenemos que ponernos a pensar cómo es que nos comunicamos, es necesario realizar una leída en algunos manuales que nos expliquen y nos den a conocer la historia de la comunicación. Los seres humanos no nos comunicamos porque sí, tenemos la necesidad de transmitir ideas, proyectos, pensamientos, y es por esto que necesitamos comunicarnos. La historia de la comunicación tiene su origen millones de años atrás. El hombre, desde que existió, buscó siempre una forma, aunque ésta sea primitiva, de comunicar sus pensamientos y a su vez las acciones. La historia de la comunicación define a esta última como la transmisión y recepción de ideas, mensajes e información. En los últimos años se fueron desarrollando distintas formas que nos permitieron acceder a los diferentes tipos de comunicación: verbal, visual, escrita y auditiva, entre otras. Los pueblos antiguos buscaban un medio para registrar el lenguaje, pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes y utilizaban signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el conocimiento, se hizo necesaria la escritura para transmitir información. La primera escritura, que era pictográfica, con símbolos que representaban objetos, fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no solo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas a él. Pero, ¿cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos. El alfabeto se originó en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, donde le añadieron los sonidos de las vocales. Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada papiro. Posteriormente, se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las dos caras de una tira de piel animal. Pero entretanto, en China, hacia el año 105 después de Cristo, se descubrió el papel. 1000 años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez para imprimir la Biblia. Contribuyó a la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la investigación científica y de las literaturas nacionales. Había nacido la imprenta. Las técnicas y aplicaciones de impresión se desarrollaron con gran rapidez en los siglos siguientes. Esto se debió sobre todo a la introducción de máquinas de vapor en las imprentas a principios del siglo XIX y posteriormente a la invención de las máquinas tipográficas. En las décadas siguientes fueron apareciendo una serie de técnicas de impresión a gran escala que eran cada vez más rápidas. El ser humano siempre ha buscado estar en contacto entre sí. Entre los métodos más primitivos se encuentran el fuego y las señales de humo. En la Edad Media se utilizaban palomas mensajeras para transmitir mensajes, pero fue con la aparición del ferrocarril, los vehículos de motor, aviones y otros medios de transporte los que han facilitado tal comunicación. Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII se comenzó a buscar la forma de utilizar señales eléctricas para transmitir información, pero no fue hasta el siglo XIX cuando Samuel Morse en Estados Unidos desarrolló un código de puntos y rayas que fue adoptado en todo el mundo.
A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, se siguió buscando formas eficaces de comunicación, y fue en 1876 cuando Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono eléctrico. Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En la década siguiente se realizaron un gran número de experimentos para la transmisión de señales sin hilos. En 1896, el inventor italiano Marconi logró enviar una señal sin hilos desde Penarth hasta Weston-Mer, en Inglaterra. En 1901 repitió el experimento desde Cornwall, a través del Océano Atlántico. La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en Estados Unidos. En 1910, The Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. Y en 1925 ya funcionaban 600 emisoras de radio en todo el mundo. Pero si queremos hablar de la evolución en la comunicación, tenemos que hablar del sistema de transmisión de imágenes en movimiento, la televisión. En Gran Bretaña, la BBC inició la emisión de sus programas en 1927 con el sistema de Baird. En 1937 se inauguró el primer servicio público de televisión de calidad. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se adueñó de los hogares estadounidenses. El número de emisoras de televisión pasó de 6 a 1.362 en escasos 40 años. En Gran Bretaña, a finales de la década de los 80, el pasatiempo más popular era el de la televisión. En España, el 98% de los hogares de hoy en día tiene hoy un televisor. La televisión se ha extendido por todo el mundo. Los satélites de comunicaciones permiten transmitir programas de un continente a otro y enviar acontecimientos en vivo a casi cualquier parte del mundo. Los circuitos cerrados de televisión se utilizan entre otras aplicaciones en los bancos para identificar cheques, en las compañías aéreas para mostrar información de vuelo, en medicina para estudiar las técnicas a utilizar en el quirófano. La grabación de vídeo también ha revolucionado la capacidad de almacenamiento, recuperación y transmisión de la información. Veamos ahora la primera emisión de una de las cadenas más famosas de este país, Antena 3. Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos no se pare nunca. De momento, 18 horas al día, 7 días a la semana. Como verán ustedes, comenzamos sin fanfarrias ni trompetas. Lo hacemos más bien con humildad, con normalidad. Pero centrémonos más en nuestra época. Podemos decir que la historia de la comunicación ha evolucionado de formas que eran casi impredecibles. Cuando se pensaba que la fuente más masiva de comunicación era la televisión y la radio, apareció Internet. Internet cambió todo tipo de concepción sobre las fuentes y las formas de comunicación. Hoy se ha convertido en un medio masivo, por el cual no solo podemos comunicarnos, sino también hacerlo de forma más rápida y segura. Además de escribir, tenemos la posibilidad de intercambiar fotos, programas, músicas y archivos de todo tipo. Es un medio que promete seguir sorprendiéndonos en cuanto a materia de comunicación. Pero si hay que destacar algo de Internet, son las redes sociales que han ganado su lugar de una manera vertiginosa, convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas y sobre todo en lugares para encuentros humanos. Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Ofrecen muchas posibilidades que pueden llegar a ser valiosas para diversos ámbitos de la vida. Para sacarles el máximo partido, es preciso conocer sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas de las redes sociales son numerosas.
Su atractivo esencial radica en la participación e interacción que proporciona a los internautas. La relación entre los usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a horizontal, posibilitando que todos estén al mismo nivel. Cualquiera puede convertirse en emisor y producir sus propios contenidos. Gracias a las redes sociales es posible ponerse en contacto con la gente a la que en la vida cotidiana no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de diferentes sectores y países. Las redes sociales han alcanzado una especial relevancia en los tiempos de crisis. Las redes de carácter profesional son una buena herramienta para establecer contactos profesionales y encontrar oportunidades laborales. Las empresas hacen cada vez un mayor uso de estas redes a la hora de buscar personal. Un ejemplo de búsqueda de trabajo a través de la red social lo encontramos en Parobook, un sitio de encuentro y búsqueda de empleo siguiendo el esquema de esta novedosa forma de comunicación. Veamos un ejemplo de cómo se hacen eco estas redes sociales. Es extraño que haya nacido una red social para parados. Su nombre es Parobook y ha sido creada por 4 desempleados españoles. Quieren convertirlo en una gran bolsa de ideas y en un lugar donde parados y empleados puedan encontrarse. De momento, el proyecto está teniendo una buena acogida. Cada minuto suma 7 nuevos usuarios y la página recibe unas 100.000 visitas diarias. Como podemos observar, el potencial de las redes sociales es enorme. Como cualquier aplicación, también tiene sus puntos débiles que se han de conocer. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el 43% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. De esta manera, la privacidad puede verse en peligro. Para ello se han elaborado diferentes spots como el siguiente. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. A ver. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. La vieja de la cañihuela está cargadita de verdín. Bacterias microscópicas carnívoras hechas de regalín. Chorren goterones de basofia que huelen a morío.